Hola alumnos de segundo grado, voy a hablarles sobre polígonos regulares y polígonos irregulares. Voy a trazar 4 puntos al azar para que las distancias entre punto y punto sean diferentes. Ahora los voy a unir, estos puntos, para formar un polígono. Observemos el polígono formado. Este polígono es irregular porque sus lados no son iguales y por lo tanto los ángulos que se forman en cada vértice son diferentes. Un polígono irregular puede asemejarse a uno regular, pero debemos tener cuidado y hay que medir sus ángulos. Por ejemplo, hay polígonos irregulares que son evidentemente irregulares. Ahora voy a mostrarles un polígono regular. El polígono regular de menos lados es el triángulo equilátero, pero también podemos contar con polígonos regulares, por ejemplo, el siguiente es el cuadrado. Y así podemos construir diferentes polígonos regulares. Pero los polígonos irregulares, ahora voy a hablar sobre un polígono irregular que no necesariamente tiene alguna forma, sino que su forma es bastante caprichosa. Por ejemplo, este polígono irregular es totalmente extraño, pero sin embargo podemos encontrar su perímetro. Su perímetro precisamente es el contorno que se observa y el área es la superficie interna. Para distinguir lo que es el área, voy a rellenar esta figura. Lo que acabamos de observar es el área, esta parte oscura es el área. Y el contorno es precisamente lo que se ve en color claro, es el perímetro. Otro tema que vemos en esta semana son los ángulos. Recordemos que los ángulos están formados por dos lados o por dos ramas y el arco que se forma se llama ángulo. En este caso mide 55.6. Primero vamos a hablar sobre los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden desde 0 hasta 90 grados, menores de 90 grados. Por ejemplo, este es un ángulo agudo porque mide 4.1, 43, 54, todo hasta que llegue a 90 grados. Hasta allí todavía es un ángulo agudo. Ahí ya no es ángulo agudo. Ahí ese ángulo tiene un nombre especial que se llama ángulo recto. El ángulo recto mide exactamente 90 grados, como lo podemos ver. Pero cuando el ángulo pasa de esos 90 grados, el ángulo se llama ángulo obtuso. Es decir, es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Veamos. Allí todavía mide menos de 180 grados y mide más de 90 grados. Lo vamos haciendo. Hasta allí todavía es un ángulo obtuso. Observemos que exactamente cuando mide 180 grados deja de ser obtuso y este ángulo se llama ángulo llano porque es totalmente, las ramas están totalmente alineadas en una horizontal o en una sola línea y este ángulo de 180 grados se llama ángulo llano.
Bien, entonces este ángulo es obtuso cuando llega a 90 grados, es ángulo recto, y menor de 90 grados se llama ángulo agudo, y este es el ángulo llano, 180 grados exactamente. Este es el ángulo llano. Ahora les voy a hablar sobre los ángulos que se forman en un paralelogramo. Por ejemplo, vamos a trazar una recta paralela a la recta L1. Con ello tenemos la recta L2 y ahora vamos a trazar una recta que cruce por ambas rectas. Observemos que se forman 4 ángulos con la paralela superior y la diagonal y 4 ángulos con la paralela inferior y la diagonal. Tenemos el ángulo B, el ángulo A, el ángulo D, el ángulo C, el ángulo H, el ángulo E, el ángulo F y el ángulo G. Observemos que hay algunos ángulos que son parecidos. Por ejemplo, tenemos el ángulo A que vale 49.8, el ángulo B que vale 130.2, el ángulo C 49.8, miren, son iguales. El ángulo F también es igual. Y podemos ver que solo contamos con 8 ángulos, pero hay 4 iguales y otros diferentes pero iguales también. Entonces, pues podemos observar que el ángulo A, el C, el G y el F son iguales. Los otros son también iguales, pero de diferente valor. Y son los ángulos complementarios. Miren, ahora, estos ángulos tienen nombre. Por ejemplo, los ángulos correspondientes son los que son iguales, del B igual a E, A igual a F, G igual a C y D igual a H. Los ángulos alternos internos son G igual a F, D igual a E. Y los ángulos alternos externos son B igual a H, A igual a G. Y los ángulos opuestos por el vértice son B igual a D, G igual a A, E igual a H y G igual a G. Y esta es una regla porque aun cuando en un momento dado estos ángulos cambien o la inclinación cambie, observemos, contamos con, en este caso cuando la recta es totalmente perpendicular a las paredes, observemos que todos valen 190 grados. Pero conforme van cambiando, se sigue conservando la propiedad de que algunos ángulos son iguales. 4 valen 72.2 y 4 valen 107.8. Veamos. 63, 63. Entonces hay que analizar esta relación y nos va a servir para resolver los ejercicios.